Jesús. Mis amados, yo quiero invitarlo pues a que levante su Biblia en esta hora. Levante su Biblia conmigo y vamos a declarar bendición sobre nuestras vidas. Y dice, repita conmigo estas palabras. Esta es la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Recibiré la palabra de Dios en mi mente y mi corazón. Y declaro que mi mente y mi corazón están atentos a ellas. Y al recibirla, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Asimismo, de pie, vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Bendito sea el Señor. Capítulo 8, en el cual las palabras se leen en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís conforme a la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios y Padre, te damos gracias, te adoramos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Estamos agradecidos, amado Dios, de tu amor y de tu misericordia. Permítenos, Padre de la gloria, caminar conforme a tu propósito, para gloria y honra tuya. Que estas palabras sean nuestra bandera y nuestros guías. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar. Gloria a Jesús. Qué bendición. Mire, mis amados, yo quiero compartir con usted. Hace poco, cerca de mi casa, pusieron un semáforo nuevo. Una esquina, dos esquinas antes de llegar a la entrada que entra al lugar donde vivimos. Y acontece de que no fue señalizado por completo. Aquel semáforo que estaba supuesto a traer pues un orden, pues ha traído ciertas complicaciones, porque al no ser señalado o señalizado,
de la manera correcta, pues está trayendo disensión en la gente. La gente no sabe si tiene que doblar a la izquierda, cuándo tienes que doblar, si tiene que seguir de largo. Los que vienen de allá le dicen cosas al que va de aquí para allá. Es una locura. Y la verdad de que ese semáforo está ahí precisamente para regularizar supuestamente el transporte. Ahora bien, ese semáforo está ahí puesto para aquellos que no cumplen con la ley de tránsito, para los que saben lo que tienen que hacer y andar bajo la prudencia de la ley 241, que es la que regula la ley de tránsito. Para esa gente el semáforo es como si no existiera, porque saben qué es lo correcto, en qué momento doblar, cuándo hay que darle preferencia al otro y cuándo debemos pasar. Así como el semáforo, debo decirle, mis amados, así como el semáforo, hay un contraste en lo que cumplen las luces y lo que no. En el libro de Romanos capítulo 5, del 12 al 21, pues hay un par de dicotomía, si se quiere, el cual voy a mencionarle aquí. Del capítulo 5, del versículo 12 al 21, Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. Como el pecado y la muerte consiguió al mundo a través de Adán para afligirnos a todos, en el versículo 12 al versículo 14, dice que así también vino al mundo el don de la gracia a través de Cristo para justificar a muchos. Del versículo 15 al versículo 21, conforme a la porción de la palabra leída, encontramos un contraste similar entre el capítulo 8, en el capítulo 8, entre la ley de pecado y la muerte, y así, en el versículo 2, y la obra del Hijo de Dios, que condenó al pecado en la carne. Y hay un contraste, mire, todo aquello que ha pasado, todas las citas y los contrastes que he leído, usted puede decir perfectamente, pastor, son cosas del pasado, fueron cosas que se vivió en aquel tiempo, y tendré que decirte, tienes razón. Pero Pablo, Dios en su infinita misericordia, le dio la sabiduría suficiente a Pablo para que aquellas palabras pudieran extenderse de tal magnitud que hoy día te puedan servir a ti y a mí en el momento presente. Hay un contraste entre los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Esa parte, querramos o no, impacta nuestra vida hoy, porque muchos caminamos conforme al Espíritu, pero hay otros que caminan liberadamente o desliberadamente conforme a los deseos de la carne, y hay que tener cuidado con esa parte. Es importante que entendamos esto, porque la palabra de Dios dice que los que están en Cristo, nueva criatura somos, y que las cosas viejas ya pasaron, y que el Señor la hizo nueva para su gloria y su honra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando Pablo escribió el libro de los Romanos alrededor del año 56 después de Cristo, no había estado en Roma todavía. Fíjese esto. Aunque predicaba el evangelio desde su conversión en el año 35 después de Cristo, durante 10 años anteriores, esos 10 años anteriores, habían fundado iglesias a través del mundo mediterráneo. Ahora él, acercándose al final de su tercer viaje misionero, y quiero que entendamos esta parte. Esta epístola es, por lo tanto, una afirmación madura de su comprensión del evangelio. Voy a repetir esto, porque quiero que veamos a Pablo en esta ocasión como un hombre el cual tiene conocimiento vasto, experiencia vasta, testimonio de sobra
inmoral para decirme a mí hoy día: Juan, tienes que cambiar tu manera de vivir. Dice la palabra que él está acercándose al final de su tercer viaje misionero. Que esta epístola, por lo tanto, es una afirmación madura, y esa madurez se le ha dado sus años de estudio del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, la iglesia de Roma, que había sido fundada por otros cristianos que desconocemos hoy día, pero que ya son visibles conforme a lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 10, Pablo tiene que llamarnos la atención. Este es el capítulo, en este capítulo pues tenemos temas de la santificación. Tiene que ver mucho este capítulo con la santificación del hombre. Tiene que ver mucho con la seguridad en Cristo Jesús. Y tiene que ver mucho con mi fidelidad a la palabra del Señor que he recibido. La fidelidad al acuerdo, al compromiso que hice con el Señor. Mi fidelidad al valor que tiene la sangre derramada en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tengamos vida en abundancia. Debe haber una identificación de la iglesia de una manera total, no parcial. O sea, debemos ser cristianos a tiempo y fuera de tiempo para agradar a aquel que se entregó en sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Y vaya usted a ver sin merecerlos. Porque por lo que somos, ninguno merecíamos un sacrificio tan grande como aquel. Los creyentes son libres de la ley. Andar en novedad de vida se basa en una estructura moral firme, a lo que Pablo le llama la ley del Espíritu, conforme a lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, si el Señor entró a mi vida, si yo recibí a Cristo como mi Dios y Salvador, yo he sido libre del pecado y de la muerte. Porque si ando conforme a la palabra que he recibido, a la palabra del Señor, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús y la condenación no puede alcanzarme. Bendito sea su nombre. Y esa debe ser la postura de la iglesia de Jesucristo. Debemos tener claro y pendiente de que la muerte eterna no podrá alcanzarme, porque Cristo pagó en la cruz el precio que merecía pagar yo, o que debía pagar yo. Bendito sea su nombre. Pablo le llama a esta estructura moral vivir conforme al Espíritu, o poner la mente en el Espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 5, oiga lo que dice esto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo no puedo pensar una cosa y hacer otra. Habría incoherencia en lo que digo con lo que hago. Y ojo con esto, porque a veces como cristianos nos olvidamos de cuál es nuestro rol y nos comportamos como cualquier cosa menos como cristianos. Y el que hay que aprender a vivir un estilo de vida en el cual Dios sea glorificado y sea exaltado, y nuestra vida, nuestra alma será fortalecida en Cristo Jesús. Entonces debemos tratar de caminar conforme a lo que somos, hijos de luz. Bendito sea el Señor. Ambos términos se refieren al proceso de razonamiento moral que nos guía mientras caminamos en una nueva vida. Usted o es un inmoral espiritualmente, o es una persona incoherente en las cosas del Señor. Por eso hoy yo quiero titular este mensaje: soy libre en Cristo Jesús. Y oiga esto, amado mío. Conforme a la palabra leída en el capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hay una parte que quiero que entendamos. Ese ahora pues del que Pablo hace alusión en el momento de la entrada de su elocución, si usted se puede dar cuenta, es importante porque está hablando a una iglesia que sabe de lo que estamos hablando. O sea, es como si dijéramos que todos conocemos lo que estás diciendo. Es hablar sobre los hechos. Y hay una promesa en esas palabras de Pablo. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. No quiero que me responda, pero yo creo que este mensaje llama a uno a reflexionar, a hacerse un autoanálisis, a pensar, ¿ando yo conforme al Espíritu o ando conforme a la carne? ¿Lo que yo estoy haciendo agrada al Señor o estoy caminando por libre? ¿Es agradable al Señor lo que estoy haciendo? ¿Mi manera de vivir se corresponde al acuerdo que yo hice con mi Señor? ¿Se corresponde a mi manera de hablar, de pensar, de vivir con lo que he recibido de parte de Dios? Es algo que todos debíamos cada día analizar. Porque le digo, mis amados, el enemigo ha sabido revestir de excusa las trampas para que gustosa y sutilmente tú caigas en ella. Pastor, he tenido problemas para hacer el ayuno, porque se me ha pegado un dolor de cabeza que mire. Pastor, quedamos de que el ayuno sería a las 6 de la mañana, pero no sé qué pasó. Me distraje y el sueño me sorprendió y desperté a las 9 de la mañana. Pastor, sin querer eran las 10 y me tomé un refresco. El enemigo sabe revestir de excusa sus engaños. Entonces el hombre y la mujer que le sirve al Señor debe estar expectante, vigilante como un guardia, cuidando lo que Dios le ha dado. Porque lo que estoy haciendo podrá entenderse y se entiende que es para el Señor, pero el beneficio no es de Dios, es mío el beneficio. A quien beneficia el ayuno, el que recibe el buen resultado del ayuno, no es el Señor, soy yo. El Señor recibe mi devoción, mi lealtad, recibe mi obediencia y mi cuidado para con las cosas suyas. Pero los beneficios de ese ayuno o de ese propósito los recibo yo, amado. Entonces debemos tener cuidado con las cosas del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Es cuestión de que comencemos a vivir en un estilo de vida en el cual agrademos a Dios. Que yo aprenda a hacer mi devocional, a tener mi lectura diaria. Que ese sea el esquema de mi día y de mi agenda. En este tiempo pandémico, post-pandémico, hay una lucha en la iglesia del Señor. Y le voy a decir cuál. Como tuvimos que llenar los espacios que habían de manera virtual o de la manera que fuera, en ese tiempo nos acostumbramos y el tiempo del Señor lo hemos ocupado en otras cosas que no son del Señor. Y eso lo ha utilizado el enemigo como herramienta para distanciarte, para alejarte del propósito, para confundirte con las cosas del mundo. Y es necesario que nosotros como cristianos responsables hagamos una reingeniería y volvamos a ajustar la agenda al curso que teníamos normal. Porque de lo contrario, mi amado, el mundo nos está arrastrando poco a poco.
Y hay que tener presente esa parte, mi amado. Bendito sea el Señor. El versículo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, después que conocí al Señor, ya no me luces andar haciendo cosas que yo hacía antes. Eso de estar con un pie aquí y el otro aquí, uno adentro y el otro afuera, no es para un cristiano. No es para un cristiano. Necesitamos responsablemente atesorar y cuidar lo que Dios nos ha dado. Estamos viviendo tiempos peligrosos, mi amado. El enemigo sabe que está vencido y conoce su final. Sabe lo que le espera y está queriendo dañar la obra de que Jesucristo ha hecho en ti, iglesia. Si te descuidas, te vas a arrastrar a su mundo, a su plan. Y yo recuerdo que un motivador decía: el que no tiene un plan forma parte del plan de otro. Usted debe tener un propósito para que no forme parte del plan del enemigo que tiene contra usted. Tenemos necesariamente que estar expectante y vigilante a las cosas que como cristianos nos corresponden, porque ahora mismo cualquiera se descarrila. El enemigo ha sacado todas sus herramientas para confundirte y sacarte del propósito de Dios. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. No hay excusa en lo que el Señor está diciendo. Te puedo entender perfectamente lo que tú estás pasando, pero también puedo decirte que yo viví en la carne y no pequé. Aunque vivía en este mundo, con él no me envolví. Aunque vivía en este mundo, no milité en él, porque yo caminaba en el Espíritu. Eso es lo que nos dice el Señor. Por tanto, tú también que andas en carne, puedes llevar una vida espiritual en el cual Dios se agrade. Es lo que Pablo se está diciendo, el Señor está diciendo a través de Pablo. No nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. El Señor no le da carga a nadie que no pueda soportar y que no pueda llevar. La Biblia enseña que conjuntamente la prueba, el Señor nos permite y nos enseña la salida. Solo depende, para que podamos ver la salida, estar confiado, siéndole fiel al Señor en todo tiempo. Ahí es donde está el secreto, amado mío. Es ahí la herramienta poderosa que el Señor nos ha dado para que nosotros también podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. En el libro 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales. Oiga esto, amado, sino como a carnales. El Pablo aquí está llamando la atención, dándole un jamaquión a aquella iglesia. Como a niños en Cristo, dice él. Oiga bien, no puedo hablarle como espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún siendo carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, os oí os di a beber leche y no vianda, dice Pablo, dice el Señor, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El Señor le está diciendo: wow, con sorpresa, con asombro, tanto tiempo en la iglesia y te sigue comportando como un niño. ¿Cuándo es que va a madurar? Dice el Señor. ¿Cuándo es que va a comenzar a comportarte como gente adulta? ¿Cuándo es que va a comenzar a caminar conforme al Espíritu? ¿Qué es lo que tengo que enseñarte? Yo entendía que para esta fecha, para este tiempo, tú ibas a caminar con madurez espiritual. Es lo que el Señor está diciendo. Nos está reclamando
Y hoy día estamos viviendo conforme a estas palabras. El Señor nos está llamando a su atención y nos dice: madura, hijo mío, es tiempo, porque aquel día, el gran día, se acerca. Y es una pena que después que ha corrido esta carrera tan larga, llegando ya a la meta, se te quiebra el tobillo. Yo sé que dolería muchísimo, humanamente duele, pero espiritualmente duele más. ¿Por qué? Porque humanamente tiene una fecha de caducidad. Más lo que vamos a vivir después que este cuerpo carnal se vaya de este mundo, vamos a pasar a la eternidad. ¿En qué condición, me pregunto? Dice una alabanza que canto, no sé si ha pensado en ti después que muera. ¿Dónde irás? ¿Dónde piensas ir después que muera? Ese lugar al que debe ir debe ser a la presencia del Señor. Y es algo que tenemos que decidir ahora que estamos aquí. Porque el día de mañana no sabemos. El día de mañana pueda de que no venga, de que no exista. Hoy todavía, el día de mañana no existe. Está en el plan y en el propósito de Dios. Pero ¿qué me garantiza que yo voy a estar aquí mañana? ¿Qué me garantiza que mi vida no vengan a reclamarla hoy en la madrugada o en la noche o al salir de aquí? Hay que estar preparados, mis amados, porque sería triste que después de haber recorrido todo el trayecto, ya al final de la carrera, al final de la jornada, te caiga, venga el Señor por su iglesia y te quedes. Entonces, hay condenación para los que no andan en Cristo Jesús, para los que andan conforme a la carne. De eso nos quiere librar el Señor, y por eso el mensaje, bendito sea el Señor, es vivir en santidad lo que garantiza la salvación. Es vivir en santidad lo que nos garantiza que le veremos la cara al Señor y que pasaremos a tener salvación y vida eterna. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que los que están en Cristo, nueva criatura somos, y que las cosas viejas pasaron. Óigame, dice el Señor, te la estoy ofreciendo nueva. El Señor te está diciendo: olvidemos las cosas pasadas y vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. Es lo que te conviene, iglesia, dice el Señor en su palabra. Ese es el mensaje de esa porción de la palabra. Jesús vino en carne de pecado para vencer el pecado. Por eso el Señor dijo: ejemplo yo he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Fíjense que hay una condición especial. El Señor Jesús, siendo Dios, no se aferró a ser Dios y quiso vivir aquí para entenderte claramente, para saber lo que se vive y al mismo tiempo para decirte: si yo pude hacerlo, en mí tú eres fortalecido. Si yo pude hacerlo, tú también podrás hacerlo. Por tanto, el Señor no te dará carga que tú no puedas llevar. Es cuestión de que esperemos. Pero un detalle quiero aclararte. Quiero que sepa que nadie dijo que esto sería color de rosa. Quiero que sepa que nadie dijo que seguir al Señor iba a ser una fiesta desde ahora y para siempre. No, es al contrario, comenzaremos una lucha constante. El reino de las tinieblas, que no descansa, estará persiguiéndote de día y de noche. Pero los que son iglesias de Jesucristo se mantienen firmes, porque el que está en nosotros es más fuerte que el mundo. El que nos envió a nosotros nos dijo: no temas, porque yo estoy contigo. La victoria está asegurada en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Pero debemos vivir en el Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria a su nombre, mi amado. El sentido es que mientras la ley era impotente para lograr su propio cumplimiento,
por las razones dadas, Dios adoptó el método, el método, y ahora a demostrarse para lograr dicho propósito, enviando a su Hijo Jesús para que sea de bendición para nuestras vidas. El Señor entendió que nosotros necesitábamos una ayuda y envió a su Hijo como precio para sacarnos y liberarnos de la ley del pecado. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor quiere cuidar tu vida espiritual. El Señor quiere protegernos de la acechanza del enemigo. Pero hay un detalle importante, amado. Esto tiene sentido cuando yo le doy el valor que esto tiene. Cuando yo valoro lo que Dios hizo en la cruz, que envió a su Hijo para que yo sea libre, esto coge valor y sentido tiene para mi vida. Y comienzo a caminar conforme a cada segundo de sufrimiento, entendiendo cada segundo de sufrimiento que aquel hombre hizo para darme libertad y vida en abundancia, valorando cada gota de sangre caída. Así debo vivir. Bendito sea el Señor. No andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que sea exhibido el modelo de Jesús en nuestras vidas. Mire, no andemos conforme a la carne, sino al Espíritu. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice, porque en otros tiempos éramos tiniebla, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces andemos como hijos de luz. Esto puede ser complicado para muchos, porque queremos andar por libre y queremos hacer lo que nos place. Mi amado, en el momento que le entregué mi vida a Cristo, ya no me pertenezco. En el momento que le dije, sí Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador, ya yo no tengo autoridad sobre mi vida. Tengo que cambiar el modelo, tengo que cambiar el rumbo, tengo que aprender a pensar y a caminar diferente como hijos de luz. Porque he sido sacado de las tinieblas y traído a su luz admirable. Entonces debo comenzar a caminar como lo que soy. Bendito sea el Señor. Y le digo algo. Mire, lo que estamos en la iglesia y andan por libre, tienen un problema. Y es que ni son cristianos, ni son de allá. Están en dos aguas, pero corren un riesgo. La palabra dice que debemos ser o frío o caliente. O eres del reino de Dios o eres del reino de Dios. Porque de lo contrario, el diablo te lleva a que se reprenda. ¿Que es duro, pastor? Sí. Pero más que duro, es triste si te va a la eternidad sin Cristo Jesús. Es mucho más duro y más triste después que hemos pasado todo este tiempo de adoración y siguiendo un principio firme en el Señor, dejarme convencer por las acechanzas del enemigo y cayendo en su trampa porque me descuidé y pasar a la eternidad sin el Señor. Eso es triste. Es más que duro, es triste y penoso. Pero hoy estamos a tiempo. Todavía estamos aquí. Hay esperanza en Cristo Jesús para aquellos que quieren rehacer su vida en el Señor. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 5, porque los que eran de la carne piensan en cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan.
los que caminamos para agradar a Dios, estamos permanentemente vigilando qué podemos hacer en la que agrademos al Señor. Usted recuerda la historia de José, en el momento en que se sintió acorralado, reaccionó a tiempo y dijo: ¿cómo podré hacerle una cosa como esta a mi Señor? Y nosotros también tenemos la oportunidad de reaccionar. Yo no sé cómo era en aquel tiempo. Yo no sé si José tenía la oportunidad de ir a la iglesia con la posición que tenía, pero de una cosa sí estoy claro, y es que él conocía al Señor y caminaba conforme al propósito de Dios. Ninguna posición humana ni terrenal le llenaron los ojos, aunque exhibía la más alta, una de las más altas posturas y estatus social, pero aún así él no se dejó llenar la cabeza, ni se creyó la película de que era el mejor hombre de aquella historia. Entendió siempre que había alguien a quien había que darle cuenta, había alguien que lo había invitado, había alguien a quien él le dio su palabra y le dijo: yo te honraré. Es necesario, amado, que recordemos esas palabras. Bendito sea el Señor. ¿Por qué preocuparse? Porque ocuparse de la carne es muerte, mi amado. Hay camino que al hombre le parece recto y su final es camino de muerte. Preocuparte por las cosas de la carne termina feo, amado mío. Todo lo que se vive en la carne tiene fecha de caducidad. Pero lo que Cristo Jesús nos brinda salta para vida eterna. Bendito sea el Señor. La diferencia es en qué está enfocada nuestra mente. Ahí donde radica todo. ¿Qué es lo que tiene prioridad en mi corazón y en mi mente? ¿Qué está pensando en el día a día? A veces le damos más importancia, casi siempre, a los mensajes del WhatsApp que a un mensaje bíblico. Y nos pasamos más tiempo, fíjese esto. Cuando a las personas les llegan mensajes bíblicos largos, le cuesta a la gente dedicarle el tiempo y leerlo a las 23 líneas que tiene o 24 líneas que trae el mensaje. Y decimos: es muy largo esto. Eso no se lo lee nadie. No lo lee usted. Pero fíjese dónde está el contraste con esto. Te pasa la mañana mandando cositas y recibiendo cositas. Para eso hay tiempo. Son herramientas que el Señor nos ha puesto en las manos para que las bien usemos, para que el mensaje pueda llegar a los confines de la tierra. Estas herramientas es para eso, para que la utilicemos en favor del Evangelio de Jesucristo, en favor de las vidas que necesitan una palabra. Bendito sea el Señor. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensáis. En esto pensáis. Buscar cosas, ocupar nuestra mente, nuestro corazón con cosas que edifiquen a nuestra vida, que glorifiquen a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué es importante para ti? ¿Es el punto de vista de la carne que gobierna el pensar del mundo? ¿O es el punto de vista del Espíritu, el punto de vista de Dios que da vida en abundancia?
Este es el factor determinante, lo que hace que tus pensamientos sean dirigidos a las cosas del Señor. La importancia que le demos en qué es lo que es importante para ti. Porque en lo que sea importante para tu vida, en eso vas a ocupar tu mente y tu corazón. Mi amado, no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Las cosas son difíciles. El tiempo es adverso. La gente del mundo piensa en las cosas del mundo y viven para el mundo, respiran para el mundo, pero olvidan que el mundo pasa y sus deseos. Los que viven para agradar a Dios son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Bendito sea el Señor. Los que viven en el Espíritu disfrutan de las grandes manjares que ofrece el Señor. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto estos hombres prosperados en Dios, estos hombres con un mensaje de vida, un mensaje poderoso, y usted ve que el Señor ha sido solícito con ellos. Pero el mismo Dios al que Él le sirve es el mismo Dios que tú le sirves. Ese Dios que bendijo a Abraham, que bendijo a Isaac y a Jacob, es el mismo Dios al que yo le sirvo y me puede bendecir y me está ofreciendo su bendición. Es cuestión de que la recibamos hoy. Moisés y Abraham y Elías y Jacob y todos los demás héroes de la Biblia le servían al mismo Dios que tú y yo le servimos, y Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, y será por los siglos de los siglos de los siglos, en toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Pablo nos da una manera fácil de saber identificar y de que podamos saber caminar en el Espíritu o que caminemos en la carne. Es ver simplemente en las cosas que piensa nuestra mente. Por ahí tú puedes comenzar a revisarte. ¿En qué paso mi tiempo? ¿Cuáles son las cosas que pienso? Fíjese esto. Yo no soy muy tecnológico, pero he oído al pastor Harold decir: ¿usted sabe por qué a usted le llegan mucho los avances de los Discovery de animales? Porque hay un logaritmo, creo que se llama, que entiende que ahí es donde tú pasas tu tiempo, que ahí es donde a usted le gusta. ¿Por qué a usted le llegan con frecuencia el reporte de las predicaciones de un pastor determinado? Porque saben, hay un logaritmo que identifica que usted es asiduo a ese tipo de mensaje. Entonces, aunque usted no lo pida, se lo mandan. Entonces pensemos de esa misma manera en las cosas que yo pienso. Hágalo tan común que cuando te encuentres con una persona identifique que a ti hay que hablarte de Dios. Porque donde quiera que está, habla del Señor. Yo recuerdo, mi esposa llegó al Evangelio y era enamorada del Señor. Sigue siendo enamorada del Señor, pero en aquel momento teníamos una amiga que le dijo: ya donde ti no se puede venir, porque tú y yo pertenecemos a un mundo diferente. Tú solamente hablas de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia. Porque eso era lo que ocupaba su mente y su corazón. Y la palabra enseña que de lo que está lleno el corazón, habla a tu boca. ¿De qué hablamos hoy día? ¿Qué está llenando nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu vida? ¿De qué estamos siendo nutridos y en qué nos estamos fortaleciendo? Mis amados, es necesario vivir en el Espíritu para caminar conforme al propósito de Dios. Pablo nos da esa herramienta. Pensemos, analicemos lo que está ocupando nuestra mente. Dice el libro de 2 de Timoteo 2:4: ninguno que milita, oiga esto, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin
de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, no pierde tiempo el que sabe para qué Dios lo ha llamado, el que entendió perfectamente su llamado, sabe que tiene que vivir aferrado a la palabra de Dios, sabe que de su corazón debe haber fruto de arrepentimiento, sabe que debe exhibir el fruto del Espíritu y sabe que tiene que brotar de su interior palabras que salten para vida eterna, palabras de sabiduría, palabras de bendición, palabras de esperanza que nacen de un corazón agradecido, de una persona que está claro en qué fue, para qué fue llamado. En esas cosas debemos pensar. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que es amable, todo lo que genera gozo en Cristo Jesús, en esto pensar. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos la capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que le conviene a mi vida espiritual y lo que no conviene en mi vida espiritual. Mira, amado, yo me siento en mi escritorio a las 6 de la mañana y por esa computadora sale un montón de cosas, nadie me está mirando. Para colmo, lo que me queda atrás es una pared. Yo soy libre de hacer lo que quiero. Pero lo que hago agrada a Dios. Y si en ese momento de debilidad o en el que estoy permitiéndome un desliz, me sorprende la muerte, ¿qué pasará conmigo? Mire, a principio que yo comencé en el Evangelio, agradezco mucho a mi hermano Polín, se fue a la presencia del Señor. Polín era un hombre tosco, un pastor medio brutón. Era un hombre que se notaba que era un hombre de pueblo y de campo, pero con un principio de lo que significaba el llamado de Dios impresionante. Él tenía claro lo que era aquello. Y él me decía, usted está en ayuno. Mire, lo va a saltar la duda en los 15 últimos minutos. Oiga bien, lo va a saltar el deseo de comer y va usted a justificarse usted mismo. Y yo acababa de hacer exactamente eso. Ya faltan 15 minutos, 15 minutos más y 15 minutos menos. Ya me la he, ¿verdad? ¿Sabe qué fue lo que hice en ese minuto? Eché a la borda de 6 de la mañana a 11 o a 1 de la tarde, o a 2:30, 2:45 de la tarde. Lo eché por la borda, todo ese sacrificio. La carrera del cristiano es así. Si te descuida, llegando a la meta, echa por la borda todo el tiempo que ha vivido para agradar a Dios. Y de eso hay que cuidarse, mi amado. No viva conforme a la carne, vive conforme al Espíritu. No te permita que el enemigo y el pecado se enseñoreen en tu vida. Permítele al Señor cumplir su propósito en tu vida. Vivir en Cristo es un estilo de vida, no es una religión. Ojo con esto. La gente cree que servirle al Señor es estar metido en una religión. No, no, no. Es tener una buena relación con el Creador. Es lo único, amado. Es vivir un estilo de vida en el cual tú sales bendecido y agrada a Dios con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando, con lo que estás hablando. No es religión, es relación. Bendito sea el Señor. Mire, mi amado, debemos pensar en lo que Dios piensa de nosotros. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Job, se va a encontrar con un diálogo que tiene
un margen de diferencia. En el versículo 1 y 2 dice que en la tierra de Uz había un hombre. Oiga bien, en la tierra de Uz había un hombre, el cual se llamaba Job. Y dice el santo escritor, y este era un hombre recto y correcto, temeroso de Dios y apartado del mal. Del versículo 6 en adelante, la conversación tiene un parecido tremendo, pero con un contenido diferente. Y dice, y vinieron los hijos del Señor, y entre ellos vino Satanás. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Y él dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dijo el Señor, ¿no ha considerado a mi siervo Job, hombre recto y correcto, temeroso del mal, y que no hay otro como él? Casi lo mismo. La diferencia entre uno y otro es que es la opinión de Dios con ese varón. No ha considerado a mi siervo. Y después le pone todas las arandelas que usted me habrá escuchado decir aquí y que dice la Biblia. Mi pregunta es, cuando el enemigo va a pedir el permiso para zarandearte, ¿cuál será la opinión del Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de mí? ¿Me considerará su amigo? ¿Me considerará su siervo? ¿O me considerará uno que va a la iglesia? Es algo en lo que debemos pensar, mi amado. Es algo que nos debe preocupar ahora. Volviendo al versículo 1 de la porción de la palabra leída, no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús. El semáforo de mi casa está puesto ahí y le hará vivir estrago a aquellos que lo violan. Para los que cumplen con la ley de tránsito, ese semáforo está de más. De igual manera, los que andan conforme al Espíritu, la ley del pecado es como si no existiera. Porque para los que andan conforme al Espíritu, lo que importa, lo que ocupa mi mente y lo que habita en mi corazón es agradar a aquel que en sacrificio vivo se fue a la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Un hombre puede estar muy activo, mi amado, en las cosas del mundo, en lo que cree que es bueno. Sin embargo, está sin esperanza en Dios. No es bueno. Hay gente que anda por ahí comiéndose el mundo y cree que se está comiendo el mundo. Pero ¿cuál es su final? ¿Se habrá puesto a pensar cuál será su destino final? ¿Y tu iglesia? ¿Ha pensado en cuál es tu destino final? ¿Estás preparando tu corazón para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida? Es algo en lo que nosotros debemos pensar. Ahora bien, quiero decirte algo. Tenemos un Dios que nos ha prometido cuidarnos. Tenemos un Dios que ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré y cuidaré de ti. Te fortaleceré y haré de ti una gran nación. Así como le dijo a Abraham, el Señor te lo repite a ti en cada palabra que nosotros cumplimos. Nuestra generación que vendrá conocerá que fuimos obedientes a la palabra de Dios y ellos van a multiplicar lo que han